Segundo libro de Crónicas, capítulos 22 al 24. Que no te mientan, que no te mientan. Generalmente, cuando estamos en un mal momento o estamos pasando por una mala época, se nos vienen pensamientos de que esto siempre va a estar así, esto no va a pasar, siempre me voy a quedar así, esto no avanzo, y esto es mentira. Así que no te mientan, y en el episodio de hoy verás el por qué te digo esto. Comencemos con el capítulo 22, con Ocías y su política. Ocías es el hijo de Jorán y este hizo lo que no le agradaba a Dios, aunque cabe decir que en el versículo 3 indica que su madre le instigaba a hacer el mal, por lo que es comprensible que no hiciese lo que agradase a Dios, porque si estaba haciendo el mal, eso no le agrada a Dios. En este capítulo vuelve a aparecer Jehú, que era un profeta, y aquí Jehú viene para hacer justicia. Así que, entre otras cosas, lo que sucedió aquí es que Jehú acabó con la vida de Ococías. Por lo que, a pesar de cometer este asesinato, le dieron sepultura porque era el hijo de Josafat, además de que anduvo tras Yahvé con todo su corazón. Esto es lo que indica en el versículo 9. ¿Y qué pasa cuando el rey de Judá muere, cuando Ococías muere? Que se viene el crimen de Atalía. Atalía era la madre de Ococías, esta era la que le instigaba a hacer ese mal. ¿Y qué se le ocurre hacer a esta mujer? Eliminar a toda la estirpe de la casa de Judá, es decir, a todos los hermanos de Ococías. Seguramente muchos de los hermanos de Ococías no eran sus propios hijos, pero incluso a los suyos los mató. ¿Y esto por qué? Pues por avaricia, egoísmo, por ir por el camino del mal. Ella quería ir por ese camino y bueno, aquí se montó un gran desastre. Entonces, en este punto, el reino de Judá no tenía otro remedio, no veía otra salida que hacer a Atalía reina. Y esto era grave porque sabían que Atalía no era buena. Así que, como no veían otra escapatoria, dijeron que ella se quedaba como reina. Aquí también el pueblo se vio en esta situación porque pensaba que Dios había incumplido su promesa, porque al matar a todos los hijos, al matar a todos los hermanos de Ococías, no seguía ese linaje de David. Pero aquí entra Joseba. Joseba era una mujer que, gracias a Dios, escondió a Joás. Este era uno de los hijos que Ococías tenía. Aquí he de decir que me he equivocado al decir estirpe, me he referido solo a los hermanos de Ococías, pero también entraban sus hijos. Por lo que realmente estaba matando a todos sus nietos menos uno, que este era Joás. Así que Joseba mantuvo escondido a Joás durante 7 años, porque Joás, cuando empezó a reinar, que es el siguiente capítulo, él tenía 7 años. Así que lo que podemos ver es que el pueblo no se daba cuenta de que el linaje sí que seguía y que Dios estaba cumpliendo esa promesa y que sí que había otra salida y una salida buena, pero al desconocer esa información y por la protección de Joás no tuvieron otra escapatoria. Así que ahora es cuando entra el capítulo 23 de El clero contra Atalía. Y aquí es donde se proclama a Joás como rey. Primeramente, todo este proceso, hasta que Joás se convierte en rey, se hace, entre muchas comillas, en secreto, porque tenían que intentar que fuese en un momento en que Atalía no se diese cuenta, porque si no, lo mataría igualmente. Así que aquí hubo mucha confianza en Dios y Dios supo cómo obrar en esta situación. Además de los hombres seguramente fueron todos guiados por Dios y todo salió a la perfección. Así que el sacerdote Joadá les indicó lo que debían de hacer y seguidamente en el versículo 8 indica que todos obedecieron al sacerdote, tanto Judá como los levitas, porque los levitas tenían una función muy importante. Ellos tenían la función de consagrar las cosas y de ser sacerdotes.
esta última parte eran los descendientes de Aarón. Entonces, para proclamar a alguien rey, primero debía ser revelado al pueblo, segundo coronado, que aquí indica que al rey le pusieron la diadema y luego las insignias. 3. Testimonio, es decir, en Deuteronomio vimos como cuando alguien pasaba a ser rey debía de copiar las escrituras a mano. Es decir, imaginaos, en esta época, si no me equivoco, solo tenían la ley de Moisés, que era Deuteronomio o las tablas. Pero igualmente, creo que era el Torá lo que tenían. Así que debían de transcribir todo el Torá a mano. Que lo veo muy bien, porque si vas a ser un rey, tienes que gobernar, llevar una nación hacia adelante, pues nunca viene mal ir preparado, ir viendo las historias que han pasado antes y formas de corregirlas, ver cómo actuar. Así que después de esto se ungió y todos gritaron ¡Viva el rey! Entonces, cuando Atalía se dio cuenta, le dio muchísima rabia, de hecho decía que era una traición, horrible, y finalmente ella, cuando salió del templo, fue ejecutada, haciendo esa justicia. Después de este trozo viene la reforma de Joadá, y Joadá celebró una alianza con el rey y el pueblo. Joadá, recordemos que es el sacerdote, y dice que se convertía al pueblo de Yahvé. Entonces, otra de las cosas que hizo es distribuir el templo conforme lo escrito en la ley de Moisés, que, confirmo, la ley de Moisés pertenece al Pentateuco. Así que eso es lo que os quería comentar antes. El pueblo en estos momentos, ¿cómo pensáis que se encontraba? Un pueblo donde por fin vieron que ahí estaba esa promesa de Dios, que muchos habían perdido la esperanza tras esos 6 años de reinado de Atalía, obrando mal, pasándolo mal el pueblo. Pues ellos estaban con júbilo y la ciudad estaba tranquila, que esto no es fácil que una ciudad esté tranquila, era una señal de bendición. De hecho, aumentó el gozo de la adoración en el templo. Cuando ves que las cosas van bien, cuando se reafirma tu fe, cuando ves a Dios obrar, que es lo que estaba viendo el pueblo, de que Dios en ningún momento los dejó de lado y que siguió con esa promesa. Es que es tan importante esa promesa para ellos, que pensaba que se había venido todo abajo, que no había otra salida y que lo iban a pasar mal siempre, y eso es mentira. Y esto es lo que relacionaba al principio del episodio. Puede que estés por una mala época, por un mal momento, te aseguro que todo pasará y después podrás dar testimonio de cómo saliste de esa situación. Así que desde aquí te quiero dar mucho ánimo, que sepas que estoy contigo y que oro por ti. Pasando al último capítulo de hoy, el capítulo 24, aquí entra Joás. Joás restaura el templo y Joás hizo lo que agradaba a Dios, pero lo hizo mientras vivió Joadá, que es el sacerdote. Cabe hacer un inciso, y es que mientras Joás estuvo escondido esos 6 años para protegerse y para que su abuela no le matase, Joadá seguramente le instruyó y le ayudó en todos los temas, específicamente espiritualmente. De hecho, en algunos estudios dice que Joás, en lo que podía salir, porque se ve que estaba escondido en una habitación muy pequeña y que se guardaban muebles, en ese tiempo, cuando podía, salía a ayudar a los sacerdotes. Entonces, seguramente él de pequeño se instruyó mucho en la fe y, sobre todo, junto a la figura del sacerdote Joadá. Aquí se dan unas contribuciones para reparar el templo porque se necesitaban. De hecho, aquí vuelven esas ofrendas voluntarias. Me recuerda cuando leímos que David dijo que se pedían ofrendas para el templo y cada uno voluntariamente daba o no daba, y todos se ofrecieron voluntariamente y de corazón a entregar esas ofrendas. Así que aquí pasó lo mismo, todos voluntariamente se ofrecieron a ayudar con la construcción del templo, porque al final el templo no se mantiene solo y se necesita, pues en este caso este templo era enorme y lo habían destrozado, Atalía y sus anteriores,
habían destrozado, también lo habían profanado, todo lo peor que os podáis imaginar. Por lo tanto, indica que todo el pueblo se alegró. De hecho, recogían dinero en abundancia, lo indica en el versículo 11. Después, en el versículo 13, indica, que lo quiero compartir, lo que hacían los encargados de la obra. Estos se encargaban de su tarea, adelantaron las reparaciones, reconstruyeron el templo y lo consolidaron. Estos son los que se les dio el dinero para poder realizar estas funciones. Y de hecho aquí había mucha confianza en los obreros, en esos encargados, porque no contaban luego si le habían dado exacto, si no. O sea, aquí había una gran confianza tanto por parte del que paga y del que lo recibe. En el versículo 16 nos deja claro que Joadá, el sacerdote, había hecho el bien en Israel, con Dios y con su templo. Así que ahora viene esa apostasía y castigo de Joás. Cuando falleció el sacerdote, Joadá empezó a desobedecer a Dios, a hacer cosas que no le agradaban a Dios, empezó a idolatrar a ídolos y muchísimas más. Entonces estalla la cólera contra Judá y antes de que pasen cosas peores, siempre Yahvé nos advierte, nos envía a alguien o una señal. Entonces aquí en el versículo 19 dice, Yahvé les envió profetas, pero nadie prestó oído. En particular, Joás no prestó oído y esto también era voluntad de Dios. Al final, en el versículo 20, indica que el Espíritu de Dios invadió a Zacarías, que este era el hijo de Joadá, y este vino a darles esa palabra, a transmitirles esa palabra de Dios para advertirlos, defenderlos, como lo queráis llamar. Así que finalmente este venía a decirles la verdad, a advertirlos, a protegerlos, y cómo le contestaron, como no les gustó lo que él había dicho, le apedrearon. Y las últimas palabras que dijo fue, por haber abandonado a Yahvé, él os abandonará a vosotros. Y realmente no lo dice como una maldición, no lo dice como algo malo, sino lo dice como la verdad, lo que pasará. Porque de hecho Dios lo decía, si me buscáis me encontraréis, pero si dejáis de buscarme o si me rechazáis, pues me alejaré. Que es totalmente lógico, si tú estás rechazando a una persona, pues esa persona se aleja. En el versículo 22 dice algo que quiero compartirlo. Dice, el rey Joás no se acordó del amor que le había tenido Joadá, padre de Zacarías, pues mató a su hijo, que exclamó al morir, véalo Yahvé y exija cuentas. Esto realmente sí fueron sus últimas palabras. Yo os he transmitido las penúltimas. Es decir, a pesar de todo el amor que el sacerdote le dio al rey, de que lo protegieron, lo cuidaron, lo instruyeron en el camino del bien, a pesar de esto, pues aquí Joás no se acordó de ese amor o tenía el corazón tan duro que no quiso verlo y acabó matando a su hijo, mató al hijo de la persona que había estado con él protegiéndole y cuidándole. Así que para finalizar este episodio, en el versículo 24, indica que se hizo justicia. ¿Qué podemos ver también de Joás? Que Joás realmente, diréis, es que porque antes sí que hacía lo que agradaba a Dios, pero luego de repente cuando muere el sacerdote como esa guía, por así decirlo, deja de hacer todo lo que hacía y empieza a hacer todo lo contrario y sabiendo las condiciones que tiene. Realmente Joás no le entregó el corazón a Dios, sino le entregó su corazón a Joadá. Y esto es un error muy, pero que muy común. El problema es que muchas veces nos podemos aferrar a personas o incluso a cosas, pero en este caso a personas que nos instruyen, en este caso también en la fe. Y cuando esas personas ya no están, es como, me voy a enfadar con Dios porque me la ha quitado, porque esta persona era una persona fiel y me la ha quitado. Y eso no es así. ¿Tú crees que esa persona que era fiel a Dios querría que tú te enfadases con Dios por su muerte? No.
Ella lo único que te estaba haciendo era acercarte a Dios. Cuando tú ames a Dios sobre todas las cosas, verás cómo esto empiezas a entenderlo. Así que también vemos cómo en Joás es un ejemplo de cómo un hombre débil fácilmente es influenciado por todo su alrededor. Así que con esto terminamos el episodio de hoy. Que no te mientan, porque aparentemente cuando crees que el mal ha vencido es mentira, porque Dios está en control y Dios sabe de qué forma hacer las cosas bien. Y el amor siempre vence al odio. Con eso terminamos el capítulo. Espero que hayas aprendido, aunque sea un poquito. Muchas gracias por escucharme de todo corazón. Espero que pases muy buen día y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.